tendrían que decir, ¿no es cierto?, constituyentes principales de la membrana plasmática. Ahí los encontramos. ¿Y qué tienen con respecto a las otras? Que tienen, aparte de tener carbono, hidrógeno, oxígeno, tienen fósforo. Por eso se llaman fosfolípidos. ¿Ya? Ahora, tienen dos funciones los fosfolípidos generales. Una función estructural y una función, ¿no es cierto?, que forman las membranas celulares. Recubren órganos, dan consistencia en el hígado, cerebro, médula espinal. Intervienen en el metabolismo de las grasas, transporte de electrones y transporte de iones. Para eso nos sirven los fosfolípidos. Membranas celulares, en el caso de las membranas, animales y vegetales, y la yema de huevo, el frijol de soya, todo eso contiene esta biomolécula. ¿Ya? Ahora los glucolípidos. Los glucolípidos son ácidos grasos, más un alcohol y un azúcar, porque por eso dice gluco, ¿ya? Son constituyentes también de la membrana celular, están por fuera de la membrana. Son como, le llaman, ¿no es cierto?, el glucocálix. Si ustedes han escuchado esa palabra, glucocálix, es porque son glucosas, ¿cierto?, unidas, que ese sería el carbohidrato, unido a un fosfolípido de la membrana. Tiene una bicapa lipídica, ¿no es cierto?, y las tenemos presentes en las neuronas. Y la cara externa, la parte desde afuera, mirado desde afuera de la membrana, sirve para reconocer células que se acercan, ¿no es cierto?, a la membrana, y receptores de moléculas externas. Recibe moléculas y reconoce células. Por ejemplo, en los casos de que ataque, ¿no es cierto?, una sustancia tóxica a la membrana que quiera entrar a la célula, estos glucolípidos son los encargados de reconocer y desencadenar un mecanismo, ¿no es cierto?, para que se destruya o bien se anule, se inhiba esa entrada. ¿Ya? Yo, cuando hablamos de esto en clase, yo les dije que eran los sapos de la membrana, porque están ahí hacia afuera mirando todo lo que se le acerca que sea malo a la célula. ¿Ya? Avisa inmediatamente, ¿no es cierto?, por mecanismos químicos y no entra nomás. Ahí hay un glucolípido, un fosfolípido. Esa es la membrana plasmática que se las muestro ahí para que vean cómo van los fosfolípidos y los glucolípidos. Luego tenemos los esteroides, que también son grasas. Pero ¿qué diferencia hay con las otras? Que estas están formados por anillos. Anillos se les llama, ¿no es cierto?, 4 anillos fusionados a esa estructura orgánica que se ve ahí, ¿ya? De hexágonos, pentágonos. Y de ejemplos de esteroides tenemos las hormonas sexuales. En el caso de las mujeres, la progesterona. En el caso de los hombres, la testosterona. Entonces, si les pregunto esto en la prueba, obviamente, ¿no es cierto?, que se van a recordar al tiro hormonas sexuales, esteroides. ¿Ya? Y su estructura química, 4 anillos fusionados. 1, 2, 3, 4 en ambos. 1, 2, 3, 4 en la testosterona y en la progesterona. Hormonas sexuales. Ya, dentro de los esteroides tenemos los esteroles. Ahí está el colesterol, la vitamina D. Y de las hormonas esteroidales tenemos las sexuales, que son las que nombré antes, y las hormonas suprarrenales, ¿ya? Las que produce la parte, ¿no es cierto?, las suprarrenales son las glándulas que están sobre cada riñón.
Ahí tenemos esteroides. Y el colesterol también es una grasita que está presente en las membranas. Lo vieron de delantito cuando les mostré. Sirve de síntesis para casi todos los esteroides, ¿ya? O sea, ¿qué significa esto? Significa que nosotros, ¿no es cierto?, al consumir cosas que contengan colesterol, o sea, las necesitamos, chiquillos, pero no en cantidades estratosféricas que nos vayan a enfermar. Pero de que sí necesitamos colesterol, necesitamos. Imagínate, las membranas celulares tienen un poco de colesterol, ¿ya? Eh, su función tiene que ver con el crecimiento, el desarrollo, pero el exceso, cuando nos pasamos de la cuenta o cuando nuestro hígado produce mucho colesterol, nos podría dar, ¿no es cierto?, arteriosclerosis. Ya se nos tapan las arterias de esta grasa en exceso, ¿ya? Y nos dan accidentes vasculares, mínimo. Y la vitamina D, necesaria para los huesos y dientes, se produce en la piel de los animales, pero yo necesito, ¿no es cierto?, luz solar para que la vitamina D se fije, ¿ya? A los niñitos recién nacidos se les da en gotitas y hay que, por lo menos en la pieza donde están, ¿no es cierto?, les tiene que entrar la luz del sol, porque de lo contrario no se fijan sus huesos. Ya, se encuentran bacterias, hongos, algas, plantas superiores. Y las hormonas sexuales que habíamos visto antes, la progesterona, la testosterona. Progesterona prepara los órganos femeninos para la gestación y la testosterona responsable de los caracteres sexuales masculinos. Que salga barba, bigote, la voz gruesa, ¿no es cierto? Todos los caracteres sexuales masculinos. Y las hormonas suprarrenales, que habíamos dicho delantito, tenemos la cortisona, que regula la síntesis del glucógeno. El glucógeno era el carbohidrato de reserva que teníamos en el hígado y en los músculos. Las prostaglandinas, que tienen que ver con la regulación de la circulación de la sangre, provocan fiebre, mecanismo de defensa, reducen la secreción de los jugos gástricos y papel fisiológico en la reproducción animal. Esas son las suprarrenales. Llegamos a las proteínas, niños. Proteínas. Si yo les preguntara, el esqueleto químico de una proteína sería CHON, chon, ¿cierto? Chon. Ahora, ¿qué enlace usan las proteínas para enlazar un aminoácido más otro aminoácido? El enlace se llama peptídico, ¿ya? Y lo más chico de una proteína es un aminoácido. Y el aminoácido, su nombre es porque tiene un grupo amino y un grupo ácido, ¿ya? Su función puede ser estructural, contráctil, reserva, defensa, transporte, catalizador químico, como las enzimas, por ejemplo. Los aminoácidos se pueden clasificar porque nosotros tenemos 20 aminoácidos existen 20 aminoácidos, esa es la verdad, 20. De los 20 hay 10 que son esenciales y 10 que son no esenciales. ¿En qué se diferencia uno con otro? En que los esenciales,
¿ya? Hay que consumirlos en la dieta, el cuerpo no los puede hacer. Y los otros sí que se pueden hacer dentro de la célula, ¿ya? Ahora, los 20 aminoácidos, ¿en qué se diferencian? En un grupo, los aminoácidos, a ver, se los voy a... Oye. Un aminoácido es este, niños. NH2 es el grupo amino. Tengo un carbono, hacia arriba un hidrógeno, hacia abajo un R, COOH. ¿Ya? Este es el grupo amino y este es el grupo ácido. Esta es la estructura de un aminoácido, ¿ya? Ahora, ¿en qué se diferencia el aminoácido 1 del 2 hasta el 20 en este grupo? ¿Ya? Que se le llama cadena lateral. Cadena lateral. ¿Estamos? Esa cadena lateral es distinta si tomamos el aminoácido, por ejemplo, yo les voy a dar algunos nombres de aminoácidos, aparecen en su guía. Por ejemplo, serina, treonina, cisteína, alanina, valina, todos esos son aminoácidos. ¿En qué se diferencia uno del otro? Justamente en esta cadena lateral. ¿Ya? Van a tenerla distinta. Ahora, si yo quiero unir este aminoácido con otro, lo tengo que hacer a través de un enlace peptídico. Ese es el enlace que une los aminoácidos. ¿Ya? Dentro de las funciones, en la hojita que tienen ustedes, donde dice tipo de proteínas, quiero que la miren un poquito, por favor, en su apunte. ¿Ya? Y rol de célula o el organismo, dice en su guía, número 3. ¿Ya? Dice anticuerpos y proteínas del complemento. ¿Las ven o no? ¿Casen? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Ese cuadrito lo van a ir llenando, yo se los voy a ir dictando para que lo llenen. ¿Ya? Dice anticuerpos y proteínas del complemento. ¿Cuál es el rol de esos anticuerpos? Defensa. Sabemos que los anticuerpos nos defienden, ¿no es cierto? Ahora, los que se han enfermado, ¿no es cierto?, de coronavirus, de COVID-19, que les entró el virus y cómo se comporta el cuerpo, generando anticuerpos, ¿no es cierto? Esa es como la protección que quedan protegidos por si otra vez llega el virus, no les dé tan fuerte o no les dé simplemente, quedan inmunizados. Por lo tanto, es defensa, destrucción de enfermedades causadas por bacterias o virus, ¿ya? Ahí, en ese al ladito van a poner de ejemplo por inmunoglobulinas, ¿ya? Inmunoglobulinas. Después, donde dice defensa, destrucción, ejemplos. Yo lo que les voy a dictar son ejemplos, ¿ya? Inmunoglobulinas. Nos defienden de todos estos bichos que andan en el aire. Proteínas contráctiles y motoras. Y al lado dice movimiento, ¿no es cierto? Yo les voy a dar algunos ejemplos. La miosina y la actina, que son las que tienen que ver con la contracción muscular. Nos queda 5 minutos, así que con esto vamos a terminar, ¿ya? Enzimas catalizan reacciones químicas. Les voy a dar ejemplos. Las proteasas catalizan a las proteínas, ¿ya? Las lipasas a los lípidos. No son esas dos nomás, les di dos porque... Ya, hormonas peptídicas ahora.
Dice, actúan como señales que coordinan la actividad de muchas células. Les voy a dar algunos ejemplos. La insulina, el glucagón, que regulan el azúcar en sangre, ¿ya? Les voy a dar otro ejemplo, la hormona del crecimiento, la prolactina, que tiene que ver con la producción de la leche. Por ejemplo, esas van fijas. La hormona del crecimiento, la prolactina, la insulina, el glucagón. Ya. Tipo de proteínas que actúan como receptores proteicos. Receptores son los que están fuera de la membrana celular, ¿ya? Recibiendo a veces, ¿no es cierto?, señales, otras veces sustancias. ¿Estos qué hacen? Reciben señales químicas desde el extracelular e inician una respuesta. Ahí tenemos las glicoproteínas. De ejemplo. Proteínas estructurales. Componen la cubierta que protege a los vertebrados. Proveen soporte para la célula y los tejidos. Forman estructuras como el pelo, pluma, las uñas, los capullos, las telas de araña, las pezuñas, ¿ya? Los picos de las aves. Y algunos ejemplos sería la actina, el colágeno, queratina, elastina. Todo eso lo vemos en la piel, en el pelo, ¿no es cierto? Fibroína. La fibroína es la proteína de la seda. Hay un gusano, ¿no es cierto?, que con la saliva hace la seda. El gusano de la seda se le llama. Y esa proteína se llama fibroína. Tiene que ver con la seda. Y el transporte de proteínas. También, ¿no es cierto?, lo hacen. Hay proteínas que se dedican a eso. Mueven sustancias a través de la membrana. Si ustedes analizan una membrana plasmática, van a ver, ¿no es cierto?, que tenemos proteínas periféricas y estructurales, ¿ya? Y esas que pasan a través de la membrana van a mover la sustancia. ¿Y cuáles son? Lipoproteínas, por ejemplo. Tenemos otras que, bueno, la misma hemoglobina, que lo vimos delante, ¿no es cierto?, que es la proteína que lleva el oxígeno y trae de vuelta el CO2. Los iones atraviesan glucosa, aminoácidos, todo lo que no puede pasar, ¿no es cierto?, a través de la membrana por otro tipo de transporte, se van a través de proteínas de membrana. Ellos las pasan al otro lado, porque son muy grandes o porque no son compatibles con la polaridad de la membrana. ¿Ya, niños? Entonces, resumiendo, les va a entrar célula, que es la primera guía, y de la segunda guía les va a entrar hasta proteínas. Los ácidos nucleicos los vamos a dejar para otra oportunidad. ¿Ya? Hasta proteínas en las diapositivas. Déjame mirar. ¿Terminó? ¿No? Me despido. Ya, niños, ha sido un placer volver a ver a algunos, pero sé que los otros estaban escondiditos, pero igual estaban, ¿ya? Así que nos veremos el otro martes a esta misma hora, pero en la plataforma, para que contesten la pruebita, ¿ya? Gracias, profe. Ya, que estén muy bien, cuídense mucho, así que estudien nomás, ¿ya? Para que les vaya muy bien y tengan una muy buena nota. Esa es la idea, ¿ya? Entonces sería carbohidratos y lípidos, proteínas. Hasta ahí, ¿no es cierto?, de la diapo y del apunte hasta el cuadrito que les di ahora al terminar, hasta antes de ácidos nucleicos. ¿Estamos?